amigos de Central de Abastos, bienvenidos una vez más ahora a la segunda temporada de Central de Abastos, nueva normal. Obviamente tenemos también ya en la línea nuestra compañera anfitriona también desde Nueva York, la comunicadora Andrea García, quien nos está acompañando por supuesto en un tema que tenemos muy interesante acerca de el aborto. El aborto, pues, un tema muy controversial y por supuesto tenemos una autora precisamente de un libro que próximamente va a estar presentando, pero que ya está a la venta a través de Amazon. Ella nos va a contar acerca del tema y por supuesto nos va a dar pues los datos de cómo encontrar este libro y comprarlo. Es un tema muy, muy interesante. Así que, bueno, comenzamos. Central de Abastos, los temas económicos, políticos y sociales. Únete a la conversación con los comunicadores Andrea García y Daniel Alvarado. No te lo pierdas. Central de Abastos. Nueva normalidad, nueva normalidad, nueva normalidad. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? me agarraron aquí en la acomodación. Dani, buenos días a todos los que nos están escuchando. Ahí les presento, mira, mi acompañante el día de hoy, ¿no se ve? La Juliona, está atrás de mí, celebrando el regreso La Juliona. del señor Julión al- a las plataformas. De Julián. Dani, buenos días, ¿cómo has estado? ¿Qué hay de nuevo? Tanto tiempo. Bien, salud, Un cafecito. claro. El cafecito de sábado, como ya lo teníamos acostumbrado, y una vez más ahora en la segunda temporada, y con una invitada especial, de Samara del Toro. Te escucho un poco bajito, pero espérame, dame un minuto. Este, Sí, gracias a Dios, fíjate que nos tardamos un poquito, ¿verdad? Pero ya hemos regresado y bueno, tenemos una sorpresa el día de hoy, tenemos una invitada. Que déjame, bueno, antes de entrar a ese tema, vamos a platicar acerca de cómo han estado todas las cosas, ¿no? No sé, vamos a hablar un poco de noticias. Vi sobre la, mm, no supe en realidad si fue un atentado o no en Brownsville, ¿no? Eh, un tiroteo, ¿no? O solamente fue como el susto no recuerdo el nombre de la secundaria, la primaria, y pues la gente se alarma, y imagínate, se alarma también pues estamos cerquita, ¿no? Y es lamentable porque eso sigue sucediendo en las escuelas, o sea, y lo malo, bueno, en mi punto de vista, como te voy a comentar mi punto de vista, es el hecho de la difusión, porque yo me di cuenta porque estaba viendo las noticias en YouTube. Hablaban sobre ese tema, le sigue el tema del 4 de julio, que fue también un tiroteo, y le seguía lo de la primaria que también fue en Texas. Qué triste, ¿no? Qué lamentable. Y me recuerdo, te lo cuento porque vi un caso similar, si no me equivoco, en Matamoros. ¿Qué me cuentas al respecto? En Matamoros, fíjate que no tengo el tema, Voy a investigar. sí, 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 no recuerdo bien si haya sucedido en Matamoros algo similar, pero sí, desafortunadamente en Brownsville, bueno, en Estados Unidos sabemos que las escuelas son el blanco de estos acontecimientos y que los mismos alumnos son los que, pues, lamentablemente hacen este tipo pues, ¿cómo te diré? Tragedias donde, pues, no sé a qué se deba, eh, no sé, enfermedad mental, desequilibrio, pues emociones encontradas, pero jóvenes son los que van pues arremeten contra sus propios compañeros. Regularmente ha sido en la mayoría de los casos y desafortunadamente ahora ya se ha acercado un poco más a la frontera. En Brownsville, sí, en Brownsville hubo un acontecimiento similar
No tengo el tema muy claro, pero al parecer fue una balacera en el estacionamiento del, pues de esa escuela. Sí, es lamentable que haya llegado hasta acá, hasta Brony. Lo hemos escuchado, claro, en Estados Unidos. Sí ha habido casos lamentables aquí en México que han sonado. En Matamoros no lo tengo claro, la verdad. No, no, Obviamente hay que Fue en investigar Ciudad Victoria, fue en Ciudad Victoria, pero yo recordaba vagamente que había sido en qué ya había Tamaulipas. pasado aquí. Sí. Ajá, fue en Ciudad Victoria, pero no que atacó, sino que se alertaron las autoridades porque una niña amenazó, dice, se alerta, los padres obviamente, ¿no? Porque en la escuela Juan B. Tijerina en Ciudad Victoria, que los papás fueron los que aseguraron, obviamente porque los niños les comentaron, que una alumna de sexto grado amenazó de muerte y atacar con una pistola a por lo menos dos compañeros de la institución. O sea, no que se realizó tal cual, sino que fue como una amenaza y obviamente pues tú como padre, tú como alumno, te ves las noticias, todo, pues obviamente te preocupas, no te alteras. Te pone Sí, ese foco rojo, obviamente esa alerta, claro. sí, es un tema muy, pues lamentable que sucede y que sean pues los menores de edad, ¿no? Los que sean parte de esto. Lo vemos pues la violencia en el país. No sé si sea un ejemplo o una influencia hacia los jóvenes, hacia los niños, que Ujú. la verdad, pues da pánico que cuando tú les preguntes, ¿qué quieres ser de grande? Te digan, pues quiero ser esto. Y pues sea, eh, ya ves los narcocorridos y todo eso, que ha sido controversial el tema también sobre incluso la prohibición de los corridos en algunos estados. Pero bueno, eh, eh, ha de cuenta que el corrido pues, hace más grande a la persona que pues genera violencia, y pues los niños son muy dados a eso, ¿no? Pues tú sabes, cuando eres pequeño quieres ser tal vez como el llanero solitario, como el santo, en aquel entonces, hoy en día como el hombre araña y como pues algún personaje de Marvel, ¿no? Pero Ah, incluso, pues como ya son muy sonados en los medios de comunicación, todos estos personajes fichados en la violencia, tanto en México como en el mundo, buscados por las autoridades, que hasta los niños dicen, pues yo quiero ser como esa persona o ese como tal personaje. personaje. Así Y es es lamentable lamentable. porque lo hemos hablado, ¿no? En otras ocasiones acerca de cómo los niños, pues ya no dicen quiero ser maestro, quiero ser doctor, quiero ser X cosas, sino pues eso, porque es la influencia que se vive tristemente, que se vive en estos días y no Y solamente ahí es donde nos encontramos con otro tema eh, controversial, porque fuerte, dicen, pues es que los medios de comunicación lo engrandecen, pero finalmente, bueno, como medios también hay que informar. Y si no informamos, también nos critican porque no decimos las cosas. En fin, ¿quién nos entiende, no? perdón, Salud, ¿quién entiende? Gracias, COVID. gracias. Oye, ya me he despertado haciendo un break en esto, ya me he despertado, que siento como cuando te vas a enfermar, ¿no? Que sientes como eso en la gargantita, porque gracias a Dios ya llevamos como una semana más o menos, está fresco, amanece fresco, que se va el sol fresquito, rico, y en el día pues no está tan caliente con el sol que, Es, oye, es no, el cambio de, de de clima, clima, ¿no? gracias a Dios. Es la transición. Que por cierto, hablando de clima, aquí en Matamoros estamos, pues está soleado, se ve soleado hacia el exterior. Estamos a 29 grados centígrados y pues nos amenaza una tormenta Oh, que fuerte. posiblemente sea ciclón en las próximas horas. Está anunciado desde el día de ayer por el Servicio Meteorológico Nacional, donde proviene del Golfo de México, desde Tabasco, como una corriente tropical, y que se ha ido incrementando, y que al parecer toca tierra entre San Fernando y Matamoros.
Así Esperemos que que no, porque esperemos, vi, fíjate que esperemos que no sea ciclón o que si es una tormenta eléctrica, pues no sea tan grave, pero bueno, finalmente cualquier lluviecita, sabes muy bien que bueno, Matamoros pues es un lugar donde pues algunos sectores, si no es que decir toda la ciudad, pues se inunda, así que pues hay que mantener precauciones, no tirar basura, por supuesto, es la recomendación de siempre y sin embargo, bueno, no entendemos. no, y digo que no porque que fue la semana pasada, ¿no? Que estuvieron fuertes, pasada, antepasada, no recuerdo exactamente, estuvieron fuertes las inundaciones, entonces, bueno, también tomar las previsiones, porque si llega, fue la semana pasada precisamente, fue el sábado que vi, si llega a pasar, pues estar alerta y todo, pero monitorear, sobre todo estar monitoreando el clima, porque sí es algo que sabemos que nos sigue afectando o que afecta demasiado ahí en Matamoros, algo que no nos gusta mucho, ¿verdad? Así es. Y bueno, Bueno, por otros temas también importantes y sobre todo aquí en el estado, tú sabes que ya está próximo el cambio de gobierno. gobierno. Finalmente, pues el Triatán reconoció el triunfo del candidato de la Cuarta Transformación y próximamente, al parecer el 1 de octubre, bueno, es el cambio de estafeta. Ya se va a Eh, dar. eh, ya se va a dar próximamente entre estires y aflojes, porque pues el gobernador aún no lo ha reconocido, igual la oposición, que ahora es pues el PAN, el principal opositor, un poco el PRI, ya sabes que pues el PRI, hay muchos elementos del PRI dentro de la Cuarta Transformación, pero curiosamente el PRI en sí pues fue alianza con el PAN en esta ocasión en el estado, aunque fue una alianza oficial, porque realmente también muchos priistas estuvieron en la administración de Cabeza de Vaca, que ya va de salida. Y por cierto, también Cabeza de Vaca, pues ya dejó de ser perseguido. La FGR, pues ya dijo que ya no se va atrás de él. Eh, se concedió que el Congreso del Estado pues haya revocado ¿cómo se llama? El que lo hayan perseguido, ¿no? El Y caso, ajá. que el caso es que, bueno, ya está haciendo, está haciendo pues una salida más liviana, aunque el gobernador electo, Américo Villarreal, dijo que acepta, por supuesto, acepta la resolución de la Suprema Corte de Justicia, pero eh, después de eso, él va a hacer que pague sus cuentas pendientes. Va a haber persecución, pero después del 1 de octubre. De octubre. Así que eso es en la escena política general y pues veremos después de eso qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Eh, Mientras tanto, pues las opiniones de muchos a favor, en contra, si fue un buen gobierno o no lo fue, en fin. Y lo que viene pues es la 4T a Tamaulipas y ya veremos qué sucede. Me reservo mis opiniones personales y pues a ver qué onda. Por cierto, a ver cuando visitas aquí el Tamaulipas, porque yo creo que no voy a visitar Nueva York pronto. Saca la visa para que puedas venir, este, Avisa, ¿cierto? pueda viajar tranquilo. Pronto ahí habrá sorpresas, esperemos muy pronto, pero eh, hay que ver también, estar atento, ¿no? Precisamente a eso que nos menciona del cambio de gobierno. Y lo que siempre hemos mencionado, ¿no, Dani? El hecho de que sea quien sea partido, personaje, en realidad lo que se busca es el beneficio, pues, de los ciudadanos, que tristemente, pues,
año con año, pues hemos visto, ¿no? Algunos bien, algunos mal, dependiendo del punto de vista de cada persona, que de hecho también recordé que vi cierto personaje muy querido por ti, pero con otra bandera, que ese es otro tema que vamos a hablar después con otro colorcito, no sé si sea verdad o si sea mentira, pero bueno, ahí hay que mandar saludar también a nuestros ex alcaldes de Matamoros, ¿no? Sí, sé a quién te refieres, apreció ahí Con otro color, con colores naranjas. Se dijo mucho de esa fotografía, esa nueva imagen, pero pues es un mensaje anticipado, ¿no? Es muy obvio y pues veremos más adelante qué sucede. Si llega otra vez ahí a pelear algún cargo, sea municipal o en el estado o en el Congreso, quién sabe, pero eh, tiene todas las posibilidades después de que le levantaron el castigo y que pues estuvo apoyando también al truco. En fin, ya veremos más adelante. Para hablar de política un poco, eso nunca se acaba, ¿eh? Es un tema de nunca acabarse de nunca acabar. y por supuesto va a seguir dando pues tela de que cortar. Déjame Pero, comentarte sobre ajá, pues, el tema del aborto, el tema que estamos platicando, el tema principal del día de hoy en el regreso de la segunda temporada de Central. Y el aborto pues es un tema muy muy controversial, delicado. al en fin, pero bueno, el punto es que en algunos países pues el aborto está permitido, en algunos otros pues está penalizado. Finalizado. Tiene la razón. ¿Y qué es lo que no se dice del aborto? Bueno, pues tenemos a una amiga, compañera, Una colega, querida amiga. por autora de un libro de mucho interés, de un tema de interés, y pues le damos la bienvenida a la licenciada Samara del Toro, quien nos acompaña en esta ocasión. Ella está aquí en Matamoros, por supuesto, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Samara? Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Andy, Daniel, Hola, muchas gracias Samara, por este buenos días. espacio. Buenos días. Ay, ya déjame acomodo. Buen día, buen día. Oye, primero que me da mucho gusto verte, no, no, y primero te voy a contar cuando vi la publicación que era tu libro y el libro de, ay, ¿cómo se llama? Xochitl. De Xochitl, publicaron, no sé quién dio la publicación, si tú ella no lo recuerdo, me fui a buscar y encontré tu libro, sí, Ay, qué encontré tu padre. libro, no lo ordené porque Ya lo desconecté, tengo también. no, porque no estaba todavía en pasta, estaba como solo En, digital. Yo lo quiero físico, lo voy a comprar, pero lo encontré y dije yo, wow, qué orgullo, felicidades. Y sí es Muchas un tema que gracias. sí me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, los dos de hecho quería, pero el de Xochitl no lo encontré. Y qué bueno, o sea, qué bueno que sigan esas plataformas que, como lo mencionamos, ¿no? Ya sea digital, ya sea, porque algunas personas no lo pueden adquirir físico, pero que puede llegar a cualquier persona en donde quiera que te encuentres y qué orgullo, la verdad, que ya tu libro pues esté a la venta. Muchas gracias, Andy. Sí, miren, aquí lo tengo. Decídete. Lo que no se dice del aborto, pues es un trabajo que lo hice con todo el corazón porque espero que le sirva a muchas personas que tienen esa duda. Y es que la verdad que, mira, yo pensaba que 10 años, pero hace poco me salió una publicación en Facebook de hace 14 años. Tengo 14 años que soy pro vida, que me di cuenta de la necesidad de tomar una decisión, de dejar de estar en medio, ¿verdad? Porque a veces queremos ser políticamente correctos y no tomamos postura. Y así era yo, incluso llegué a pensar que el aborto era un derecho humano. Afortunadamente, pues como lo platico en el libro, ¿verdad? Cómo fue mi historia de darme cuenta de esta realidad, fue por una discusión, una plática con una persona que quiero mucho y que su pregunta me hizo pues darme cuenta de que yo no estaba del lado correcto. Fue cuando me decía, yo le decía, es que yo tengo que defender el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Y me decía, ¿quién va a defender el de esos niños que están en el vientre? Esos bebés, me dijo.
Entonces, pues yo Contreras como soy, no sé ni qué le dije, pero esa pregunta se quedó en mi cabeza de semanas, meses, hasta que dije, pues yo tengo que defender al más débil. Y bueno, de ahí tengo 14 años investigando el tema, conociendo el tema porque me gusta mucho leer. Sin embargo, te voy a decir con toda sinceridad que cuando escribí este libro me sorprendí de todo lo que existe detrás del aborto. Mucho más de lo que yo creía. De lo que te creo. Y en todo lo que tú eres, bueno, yo te entiendo, ¿no? En ese punto que tú decías. Am, en México me tocaron dos casos, ¿no? Una familiar y una amiga, ¿no? De como a la ligera tomar eso de decir, ok, salí embarazada, no lo quiero, vamos a abortarlo. Yo me imagino que ha de ser difícil, no tanto físicamente, sino como psicológicamente lo que afecta, o sea, el hecho pues de ya decidir de abortar, ¿no? Y qué te lleva a eso también, las malas decisiones quizá que cuando uno está joven, pero también ahí entraría, en mi punto de vista, creo, es la falta de educación sexual a los niños, ¿no? Porque sobre todo nosotros los latinos, en general, creo que es como, oh no, no hablemos de eso, o vas con tu mamá o tu papá. Creo que ahorita ya quizá está cambiando un poco en esa cuestión, pero antes era como que no, ese tema no se toca, es niña o el niño, eso no se habla, y creo que es algo importante que se debe tocar precisamente pues, para llegar a estos puntos, porque le voy a compartir algo que yo estaba viendo ahorita. Simplemente abrí así en internet, dije, ok, voy a ver qué hay cerca de mí. Yo, tú sabes que estoy en Nueva York, ¿no? Y encontré una nota donde, pues, Biden también ya firmó el decreto para garantizar el derecho al aborto, pero lo que me llamó mucho la atención es, les voy a mandar un screenshot, no sé si se alcanza a ver, no se distingue, ¿verdad? Pero les voy a leer lo que dice. Es una página que no me acuerdo cómo metí, solo busqué aborto o algo así, y me da directamente clínicas donde si yo no quiero tener un hijo, yo voy a ir, o sea, y me dan opciones, la pastilla o el hecho de que lo saquen, o sea, cómo es tan fácil el tomar esa decisión de decir, ya no quiero un hijo. Y es como una asociación, se llama Abortion Finder, y se encuentra servicios de aborto de confianza, que tu información es privada y confidencial, preguntan obviamente tu edad, cosas pues ya referentes por lo del embarazo y eso. Dice, debido a una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, hay leyes que restringen el acceso al aborto en algunos estados, pero el aborto es legal en otros estados. La decisión de la Corte Suprema pues no significa que el aborto sea ilegal en todo el país. Todavía es legal viajar a estados donde el aborto es legal. Y te ofrecen, o sea, tan fácil que les ofrecen eh, pues las clínicas, y hasta donde entendí aquí es gratuito, o sea, el acceso, te buscan, te dan la pastilla, lo que tú decías, qué fácil el hecho de decir, porque creo que no sé, no me recuerdo si fue el año pasado o que mencionaban acerca de lo del aborto, una ley donde querían implementar que a los 9 meses legal que pudieras abortar, o sea, y desde los 3 meses que tú ya, o desde el primer mes, o sea, ya es una vida, imagínate a los 9 meses, hay niños que nacen a los 7, que nacen pequeñitos con complicaciones, a los 8, o sea, a los 9 meses darles aborto no sé, es cuando yo escuché esa noticia me choqué, dije, wow, ¿cómo pueden decir que a los 9 puede ser legal? Bueno, yo en lo personal, en ninguna etapa del embarazo diría yo, pero como a los 9 meses decir, estoy a favor de que aborten a los 9 meses, ya a los 9 meses ya están haciendo ese bebé. Fíjate que tienes toda la razón, es realmente indignante ver hasta dónde hemos llegado. Te voy a comentar algunas precisiones de lo que me decías. Yo también pensaba como tú que la educación sexual podía ser un factor importante en el tema del aborto. Y es algo que investigo en el libro y me di cuenta que no tiene nada que ver. Mira, Cuba es un país que tiene educación sexual desde los primeros grados de educación elemental. Yo creo que desde primero, segundo, de primaria, los niños reciben educación sexual en Cuba. Ellos tienen un régimen socialista y le dan mucha importancia a todo esto. Y Cuba tiene una de las más altas tasas de aborto del mundo. Dicen que es prácticamente la tercera parte de la población de Cuba ha muerto producto de un aborto. Imagínate,
Están hablando que son como 16.000 millones de personas, aproximadamente 5.000 millones, no, 5 millones, perdón, no son 16 millones de personas, 5 millones de abortos. Imagínate, Cuba, el aborto se empieza a ver desde la adolescencia. Allá, de hecho, hay un método que se llama vaciado uterino, que es cuando se te retrasa la regla, vas a un centro de salud para un aspirado. Eso no se considera aborto, pero es un aborto, es un aborto en sus primeros días de embarazo, cuando tú ni siquiera estás segura. Quiero estar seguro, no me ha bajado, voy a hacer que me baje. Es una frase muy común entre las jóvenes en Cuba, voy a hacer que me baje. Y lo pueden hacer cada mes, porque no lo consideran ni siquiera un aborto. Esto es producto de una investigación de psicólogos de Cuba que dicen, bueno, ¿qué está pasando? Y ellos llegan a la conclusión de que no es la educación sexual porque ellos la tienen. Dicen, es la inculturación de un proceso, la falta de valores, porque recordemos que la moral, la ética, pasando mucho, se está considerando incluso que está fuera de moda. Es algo que nos impulsa mucho la religión. Y aunque en mi libro trato de hablar de todos los aspectos sociológicos, jurídicos, de salud, vemos que la religión te impone valores o te ofrece valores humanos desde los 10 mandamientos, ¿no? No matarás, no robarás, que en eso se basan todas las leyes del mundo. La gente dice, ay, Roma es la cuna del derecho. Pues no, fueron realmente el pueblo judío el que empieza con el derecho tal como lo conocemos ahorita, con el respeto, ¿verdad? Con las leyes. Pero en Cuba se sacó, hay una, pues el ateísmo impera en la isla, entonces hay una falta de valores, de conciencia de lo que es una relación sexual, es una moda inculturada. Esto es cuando se te mete una idea a los jóvenes como si algo fuera normal. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en Latinoamérica también. Las series de televisión tocan el tema del sexo con una trivialidad y aparte con florecitas y chispas y todo. La serie te lo ponen así como si fuera, wow, la máxima expresión del amor. Y esto es una falacia completamente. Y te lo dicen los psicólogos, cualquier sociólogos que estudian las relaciones humanas saben que una relación sexual en el contexto de la adolescencia es perjudicial para los jóvenes. Entonces aquí estamos viendo que estamos consumiendo un producto que nos están dando y que lleva a que el aborto sea una consecuencia de algo sin importancia. Y tristemente lo que mencionabas de los estados donde hay abortos tardíos, ya Estados Unidos es uno, bueno, perdón, Nueva York es uno de los estados donde se permite el aborto tardío, Canadá, algunos países de Europa, cuando el bebé ya es viable. Y lo peor de esta situación es que se da muchos casos incluso de bebés que llegan a nacer porque no mueren en el proceso del aborto. Y incluso ya hay una red de sobrevivientes del aborto que platican las terribles experiencias que viven y afortunadamente todos ellos llegan a un punto, al menos los que se agrupan, que hablan, llegan a un punto de perdón muy bonito, donde perdonan a sus padres, donde ellos agradecen la vida que por azares del destino se les concedió, aunque sus padres y los doctores pues estaban dispuestos a matarlos. Y fíjate, es algo ahí también materia de estudio muy interesante, ver cómo los sobrevivientes del aborto tienen traumas muy fuertes producto del aborto. Algo que pensamos que no quedaría registrado en la mente, en el subconsciente, se manifiesta en su vida, en su adolescencia, hasta que ellos dan con la realidad de que fueron producto de un aborto y entonces cobra sentido tantas cosas que vivieron en su vida, desde pesadillas, de terrores nocturnos, cosas que parecen increíbles. Y fíjate que ahorita que mencionas ese tema, es verdad, porque dicen que los bebés escuchan todo, ¿no? Dentro del vientre. Y es cierto, o sea, las personas, bueno, quizá no todos, ¿verdad? Pero como tú lo mencionas, nunca me había puesto a pensar en eso, de, pues sí deberían recibir tratamiento, o como tú lo dices, en tu libro hablas específicamente de, ¿hablas en general o hay algún caso que digas, mira, esta persona, o sea, si entrevistaste a alguien, esta persona recibió por esto y esto, porque qué difícil, ¿no? Porque también en la vida de las personas que, o cuando te lo dicen, no sé qué shock tendrías, o cuando te enteres de que, oh, a mí me quisieron abortar, y el hecho que no te abortaron, cómo también esto impacta en tu vida, o sea, a futuro, ¿no? Obviamente.
Sí, fíjate que aquí manejo testimonios porque hay, de hecho ya hay asociaciones, hay libros, pero te voy a platicar algo muy, no sé, muy paradójico que me pasó. Yo ya estaba en este libro escribiéndolo, ya estaba viendo los casos, estaba recopilando algunos que me parecieron impactantes, fragmentos de ellos, ¿verdad? Obviamente. Cuando caigo en cuenta de que yo soy producto de un milagro porque uno de mis padres, eh, eh, bueno, por decir, mi abuelo pretendía que se abortara mi papá. Porque mi papá pues nació en 1932, digamos que era una cultura machista muy fuerte, entonces mi papá ya tenía 2 hermanas, entonces mi abuelo pues no quería tener otra niña, entonces pues intentó por todos los medios que mi abuela abortara, eh, le dio pastillas, la golpeó incluso, pero mi abuela ahora sí que estaba aferrada a esta vida, le pedía a Dios que le permitiera tener este bebé porque ya le había provocado antes un aborto a mi abuelo. Entonces, pues Dios la escuchó porque mi papá sobrevivió a pesar de todos estos intentos de aborto. Nace el 12 de diciembre, fíjate, el día que se celebra a la Guadalupana aquí en México. Mi abuela había prometido que si nacía ese día le iba a poner Guadalupe, cosa que no pudo porque mi abuelo era masón en ese entonces. Y bueno, se lo lleva y lo bautiza él como César Augusto, o Augusto César, porque ahí tiene las dos formas en sus papeles. Imagínate. Entonces, cuando yo realmente estoy escribiendo estos testimonios, es que me doy cuenta de esta historia que ya a fuerza de escucharla se me había hecho algo común. No me había dado cuenta de que mi vida, la vida de mis hijos, de mis hermanos, es producto de un milagro, del milagro de la vida de mi papá. Ujú. Si la vida de mi papá se hubiera terminado, pues toda esta rama de la familia no existiría. Entonces es muy triste ver que un aborto puede terminar, no solamente termina con una vida, sino con muchísimas vidas. Es triste, ¿verdad? Sí, tú lo mencionas en otros tiempos, pero cuando tú como mujer te tocó entrevistar a una persona que lo ha hecho, o sea, que digo yo decido no tenerlo, o sea, también ahí queda un trauma a ellas, o porque en tu cuerpo obviamente va a sufrir un cambio, ¿no? Pero, ¿qué te contaron? O sea, ¿qué aborda de esta parte en el libro? Mira, es una decisión muy difícil que los medios de comunicación y la misma sociedad hemos trivializado mucho. De hecho, muchas veces pensamos como sociedad o nos quedamos callados cuando vemos, por ejemplo, una joven de 15 años, 17 años embarazada, que está estudiando y pensamos, híjole, y el papá no es adecuado. Y a veces hasta deseamos en nuestro corazón que aborte, y aunque algunas veces a lo mejor te limitas a decirlo, pero dices, ay, sí, es lo mejor, ¿para qué trae un niño a sufrir? Eso podemos pensar por fuera porque es una cultura que se nos ha ido, ¿cómo se llama? Inculturando, ¿verdad? Pero es muy, muy difícil. Mira, yo conocí, platiqué con muchas mujeres que han abortado. No he escuchado a ninguna, fíjate, tal vez ninguna se ha abierto conmigo porque no dudo que ahorita la fuerte apoyo que hay sobre el aborto, pues ha logrado cambiar conciencia o Ujú. adormecerlas. Pero los casos que yo he visto es de mucho dolor, de mucho arrepentimiento, de una deuda. Cuando llegas a tener después otros hijos, es un dolor que no sale hasta que no lo dices, ¿eh? Eh, He tenido la oportunidad de escuchar a estas mujeres llorar y llorar y llorar. Y cuando lo empiezan a decir, empiezan a sanar. Eso es un hecho que me ha tocado comprobar, que me ha tocado ver como tantos traumas, tantas situaciones que traen con la maternidad y cuando empiezan a abordar el tema de que tuvieron un aborto en la adolescencia, en la juventud, empieza a sanar. Y estoy hablando de los abortos provocados, porque el aborto accidental, pues ese sí sabemos que la mujer se da mucho el permiso de sufrirlo, de que la consuelen, de que la arropan, que pierde un hijo. Ella está embarazada desde el primer momento, o sea, es una vida. A veces hay una reticencia a llamarle bebé, ¿verdad? Entonces yo digo un ser humano. Ahí hay un ser humano. No le puedes quitar el nombre de ser humano porque no es una tortuga lo que tienes ahí. Exacto. Entonces hay un ser humano ahí y se acaba esa vida. No se interrumpe, acabas una vida. Eh, Hay mujeres que han tomado esa decisión porque por la presión social, ¿verdad? Por el miedo a decírselo a sus padres, por el miedo al qué dirán. Y
cuando sucede hay tanto dolor. Lo he visto como mujeres, nos toca vivir esa cultura, las amigas, las conocidas, como periodistas hemos escuchado muchos casos. Fíjate que el periodismo nos permite dar un vistazo en la vida de otras personas, asomarte en la ventana de su vida y te abre su corazón, que te enteres de esos sentimientos que guardan. Y realmente son heridas que ahorita quieren trivializar. Fíjate, hemos llegado al punto de que se está negando que exista el síndrome posaborto, que es un síndrome traumático por una pérdida. ¿Por qué? Porque realmente es una imposición. Y aquí lo abordo porque hay pruebas. Todo lo que hablo en mi libro son hechos verídicos, pruebas, documentos. Y pues hay documentos que hablan de la necesidad de impulsar el aborto a nivel mundial. Entonces, esto es una moda, es una imposición que nos viene desde los altos órganos de gobierno mundial, y porque tiene fines específicos, demográficos, económicos, que no entiendo por qué, porque a la larga nos están afectando mucho. Y también aquí vienen las consecuencias del aborto en los países. Donde más se puede ver es en Europa. En Europa es donde más abortos suceden. Tiene más años, fíjate, por ejemplo, Rusia empezó en 1920 y en Europa pues empezó, en este hemisferio, pues Cuba fue el primer país que empezó ahí también en la década de los 20, 30 por ahí. Pero allí ya hay países, por ejemplo, como Alemania, en los que se llama países envejecidos porque hay más ancianos que niños, y ellos ya empiezan a tener un problema en cuestión económica, las pensiones, ya no hay quien trabaje para pagar las pensiones de los ancianos. Esto es algo que ya está sucediendo, por ejemplo, en Alemania y en muchos otros países. China, por ejemplo, que tenía la política de un solo hijo, la revirtió en el 2015 cuando vio las consecuencias económicas que estaba sufriendo. Entonces ya cambió la ley a 2 hijos. Esto no es porque se hayan dado cuenta del valor de la vida humana, se dieron cuenta del impacto económico. Cuando ya tienes un país envejecido, ya los ancianos gastan mucho más porque tienen enfermedades crónicas, no tienes quien esté trabajando. Entonces surge la necesidad de que haya leyes como la eutanasia, matar a los ancianos. No quiero entrar mucho en esos detalles, pero pues recordemos lo que acaba de pasar con la pandemia, que fue muy oportuno para muchos países europeos, la alta mortandad de ancianos. Hay un hecho, y lo encontré en una noticia que se puede ver en internet, que había ancianos que huían huían de los Países Bajos, se iban a Alemania para internarse en los asilos de ancianos porque, por ejemplo, Ámsterdam, en esos países, la eutanasia es legal y no nada más el anciano puede pedirla, la puede pedir su familia. Entonces estos abuelitos huían de sus familias para internarse solitos mejor en el asilo antes de que los mataran. Entonces estos son Tamara, consecuencias de estas leyes. volviendo en lo que mencionábamos entonces, mi punto, como te lo dije, pues decía, por la falta de educación sexual. En sí, al punto, a la raíz de lo que tú podrías decir, de lo que investigaste, ¿qué podría ayudar a que esas mujeres o que dijeran, no, pues sabes qué, no quiero abortar? Porque, por ejemplo, he conocido casos también donde las violan, ¿no? A raíz de una violación y dicen, quiero abortar. ¿Por qué? Porque pues, yo no quiero este bebé, X o Y. Y hay casos donde lo van a hacer y casos donde no. Y cuando ya los que conozco son dos y eran jóvenes cuando las violaron. No lo abortaron, que de hecho ya no lo pensaban en abortar. Las mamás eran como que no, porque están muy jóvenes, lo que sea, ¿no? No lo abortaron. Eh, pues ya los niños, pues, me imagino que ya están 15 años, no sé qué edad tengan. ¿Cómo sería en esa cuestión? ¿Tú crees que sí debería de decir, que se apoye, que lo aborten porque fue a raíz de una violación o no? O sea, como, ¿qué tú me dirías acerca de este punto? Mira, lo que se ha encontrado es que el camino de la sanación para una mujer que ha sido abortada, de una mujer que ha sido violada ¿Verdad? y que está en esta disyuntiva, la mujer que ha decidido tener a su hijo sana más rápido que una mujer que aborta a su hijo. ¿Por qué? Porque el aborto es un trauma a tu mismo cuerpo, es una agresión a tu cuerpo física, emocional también y espiritual. Pero si quieres nos centramos en la física y en la emocional. Hay muchos daños físicos que te pueden incluso dejar estéril,
provocar daños permanentes, dolor para tener relaciones sexuales, muchas cuestiones que te puede provocar un aborto. Y lo emocional es una pérdida, es un duelo, pero como es un aborto provocado, tú te niegas la oportunidad de vivirlo. Entonces, aparte de la agresión a tu cuerpo externa que te hizo otra persona, estás permitiendo tu otra. Pero esta es aprobada por ti y se da pues otro trauma más, que aunque la sociedad te diga está bien, la mujer genera muchos sentimientos. Y mira, hay una razón científica para esto. Cuando la mujer se embaraza, su cuerpo es bombardeado por hormonas durante los primeros días, semanas, meses del embarazo. ¿Para qué? Para que tu cuerpo no rechace ese cuerpo extraño que tienes. Entonces, entre ese cóctel tan tremendo de hormonas, se está provocando que tu cuerpo lo proteja, lo ame, oxitocina, pero te digo de muchos, no recuerdo ahorita los nombres. Entonces, imagínate, tu cuerpo está normal, le echas un montón de hormonas, pero a niveles altísimos, y a las 3 semanas lo cortas de forma abrupta, con un aborto. ¿Va a pasar algo con tu cuerpo, sí o no? Claro. Entonces, ese choque vives porque es un choque emocional. Cuando la mujer nos viene el periodo cada mes, ¿cómo andamos de sensibles? Imagínate, son cuestiones biológicas y la naturaleza es muy sabia. Entonces, imagínate, viene este shock, pero tú te niegas a vivir este duelo porque pues lo estás haciendo porque crees que está bien, porque la sociedad te está diciendo que es lo correcto. Entonces, pues acumulas más traumas. Entonces, sí, es mucho más difícil. No digo que no se pueda, porque siempre el camino de la aceptación, del perdón, siempre podemos sanar todo tipo de heridas, pero sí es ponerle una piedrita más al costal que ya traes. Y por ejemplo, obvio no somos psicólogos, o todas las personas que se topan con algún caso de posible aborto o de aborto no somos psicólogos, ¿verdad? Pero por ejemplo yo, el caso que te conté, yo estaba creo que en la prepa, estábamos en la prepa, ¿no? Cuando esta persona salió embarazada y quiso abortar. Yo recuerdo que él decía, no, porque tus papás, Dios te va a castigar, o sea, tantas cosas que uno puede pensar, ¿verdad? Pero nada de lo que yo le dije, porque al final de cuentas es una decisión, o sea, si yo no lo quiero, yo es mi propia decisión, o de tú con tu pareja, no sé, ¿no? Pues no la convencí de que no lo hiciera, y de hecho ni supe ni cuándo lo hizo, solo, ya vi que ya no estaba embarazada, ¿verdad? Y uno pregunta, pero ¿cómo poder ayudar en eso? O sea, ahorita uno ya es más maduro, o sea, eres más consciente en ese momento. Mira, a mí se me olvidó lo que tú quieras, pero yo creo que ella, ¿no? Ella se quedó con eso, ¿no? Gracias a Dios se casó y su familia tiene hijos, su cuerpo, o sea, hasta cierto punto también, porque lo que yo había leído de que, un aborto te genera complicaciones, qué sé yo, pero ¿cómo tú ayudar? O si alguien nos está viendo o lee tu libro, decir cómo ayudar a un amigo, alguna persona joven o quizá algunos adultos también ya que dicen, no lo quiero tener. O sea, existiría como una forma de que uno dijera, ¿sabes qué? Quizá mucha gente no es tan religiosa, de que no me metas eso, o los valores, o cómo poder ayudar, cómo guiar quizá en ese momento, o dar un consejo que de verdad sea bueno para ellos. La información nos empodera. Fíjate que yo este libro lo empiezo con un capítulo que se me hace muy interesante. Es con un documento que se llama, es el Nemo 200, se le conoce como informe Kissinger, y es un documento que se hizo en Estados Unidos en principios de los años 70, y en la que se decía, era un documento secreto, duró secreto como 15 años, cómo debe actuar el gobierno en relación con los países como México, en los que había mucha población, una explosión demográfica muy alta, y nos catalogaban como peligro. Entonces, daba directrices muy claras. Una de ellas te va a resultar conocida. Dice, el aborto no debe de venir del gobierno porque se vería como una imposición imperialista de un país rico o a un país pobre. El aborto debe de surgir de sus líderes sociales. Entonces, después de estos años, pues ya tenemos casi 50 años donde se ha empoderado a personajes civiles para que exijan el aborto como un derecho, pero era una imposición. Y este documento no responde solamente a los intereses de Estados Unidos, era una política impulsada desde el organismo de población de la ONU. Esto empieza desde los años
40, 50. De hecho, desde el 1920 que surge la Liga de la Natalidad, se quería restringir el nacimiento de los negros y de los pobres en Estados Unidos. Hay muchas figuras importantes hasta que esto llega a la ONU, se forma el Consejo de Población y se empieza a decir, ¿sabes qué? Se tienen que exigir que se modere la tasa de nacimientos en el mundo. Imagínate. Entonces, cuando a una joven o a un joven, los jóvenes pues son rebeldes por naturaleza porque quieren encontrar nuevos caminos para hacer mejor las cosas. Los jóvenes no buscan esa rebeldía por ir en contra del mundo, no, ellos están buscando su identidad y buscan siempre mejorar el mundo que ven cada vez peor. Entonces, cuando tú le das la información al joven, cuando él la comprueba, cuando le dices, ¿sabes qué? Es que esto no viene por derechos humanos, no es un líder social, fíjate, estos son iniciativas de gobierno y aquí están los documentos, aquí está la forma en la que pensaba, por decir, la fundadora de Planned Parenthood, que era una enfermera y que eran este tipo de grupitos, te digo que en 1920 ya impulsaban el control de natalidad de ciertos sectores, como los negros, como los pobres. Entonces te estás dando cuenta de que ya no es una política de Estado, pero no viene, no tiene nada de derechos humanos, no tiene nada de interés social, es solamente intereses económicos, intereses pues también pues elitistas, es este racismo que existía y que sigue existiendo. Le abres los ojos, date cuenta de qué lado estás. Te están engañando y sí es muy difícil que entiendas a veces o que aceptemos que somos víctimas de un engaño, pero cuando ves todo el panorama, empiezas a tomar una decisión y ya no te vas a guiar por lo que te están diciendo que es un derecho humano, porque yo oigo mucho a las jóvenes que son pro aborto y ellas son enardecidas y piensan que están defendiendo a la mujer y piensan que es lo mejor que le puede pasar a la mujer, la libertad sexual, el aborto. Pero si vieras las consecuencias a largo plazo, y no solamente te digo físicamente, emocionalmente, también para nuestro país, para la economía, para la salud, entonces te das cuenta de que hay un trasfondo político y social. Entonces, a nadie nos gusta ser títeres de nadie. Yo creo que cuando te empiezas a ver los cordoncitos que hay y hacia dónde van, que tú puedes cortar esos hilos, cuando actúas con libertad. Por eso el libro se llama Decídete. O sea, toma tú la decisión en base a la información que existe. No te creas todo lo que te cuentan de que no hay peligro. Es realmente irresponsable. Me dan ganas a veces hasta de llorar cuando leo las publicaciones de los grupos por aborto, porque a veces me meto y a veces hasta platico con las muchachas. Le pueden llamar a discutir, pero nunca, no lo veo como una discusión porque aunque a veces se llegan a enojar, yo nunca las ofendo, pero trato de darles información, porque me duele tanto que les ofrezcan las pastillas para abortar cuando tienen 10 semanas, 12 semanas, sin siquiera saber si la muchachita tiene un embarazo extrauterino que le puede provocar la muerte, sin saber si la muchachita tiene anemia y le puede provocar la muerte. O sea, es algo irresponsable. Ha habido muchas muertes ya con aborto legal, porque el aborto no deja de ser peligroso porque lo legalizan, no deja de ser peligroso porque ocurre en una clínica, sigue siendo peligroso y ha habido casos, por ejemplo, recién aprobaron la ley de aborto en Argentina y a los 2, 3 meses el primer aborto de una joven dirigente de los grupos pro aborto, pero una joven muy, muy buena, muy entusiasta, que te digo, luchaba por lo que creía que era correcto y muere tras un aborto legal. Entonces, de verdad que es algo que da tristeza, porque no hay información real, nos están lavando el cerebro. Y yo no digo que yo tengo toda la verdad, yo investigué, yo te presento documentos, ahora tú analízalos, tú cuestiona a la sociedad, porque esa es la labor de los jóvenes, de los adolescentes, cuestionarse. Y ya cuando te das cuenta que es una decisión que está siendo muy influenciada, como cuando entras, aquí pongo ese ejemplo, entras a un supermercado, la empresa ya tiene un porcentaje de predicción de lo que tú vas a comprar por la forma en la que te lo acomoda. Así es el aborto. Es una decisión prediseñada en nuestro cerebro. Y si no hay algo por ejemplo, me ha tocado ver diferentes marchas acerca de eso, que mi cuerpo, mi decisión, ok, sí, pero también existe el hecho de, ok, tu cuerpo, tu decisión, pero si tú sabías que podrías quedar embarazada y pues ya lo sabes, en tu mente ya está consciente de que no quieres tener hijos, quizá para ti no es el tiempo, eres un adolescente o quizá ya eres grande, ya tienes hijos y no quieres, si tú dices, o yo, en mi punto de vista, que si dices que tu cuerpo, tu decisión, también tu decisión es decir, ok,
tomar mis propias medidas para no llegar a este punto, porque por ejemplo, hablamos de otros países, ¿no? Ya hablando antes de cuando el aborto pues no es legal, ¿no? Lo ilegal, todos los riesgos y todo, pero aún en México, aunque se legalice, qué sé yo, sí o no, siguen existiendo clínicas clandestinas, como tú lo decías, también tomar en cuenta la situación física de la mujer, porque el embarazo, si el embarazo es riesgoso, porque no en todos lados, ¿verdad? Pero implican ciertos cambios a tu cuerpo, como lo mencionaba, las hormonas, todo lo que está moviendo, y estás como tú tenías una anemia, X cosa, te puedes morir. Y aún el hecho de que sea legal, pues no te garantiza de que tú vas a seguir viva, o sea, tú la mamá, ¿no? Pero en México, o sea, existen tantos lugares, me imagino, yo nunca conocí como te mencionaba, ese caso no supe ni dónde se lo hicieron, pero, o sea, tanto el riesgo de eso también de las personas, tú mencionabas, me recordé que mencionaste acerca de tu familia, ¿no? Como antes te daban que, tómate este tecito o esta cosa, uno no sabe ni lo que le están dando cuando es en cosas, en esta cuestión, ¿no? De estás ruda, ¿no? Me acuerdo mucho que decían de la ruda o una cosa así. Imagínate, y tú hablabas acerca de esta mortalidad. México, ¿cómo se encuentra en esto, en este contexto? O sea, hay clínicas ya que se aprobaron. Sí, mira, en México me parece que ya son 6 estados que han aprobado el aborto. La Ciudad de México tiene desde el 2007 con el aborto legal hasta la Sí, semana sí, 12. Las estadísticas del aborto solamente tienen las estadísticas de los abortos que se han hecho en estas clínicas, pero como ya se puede realizar en otra clínica de la Ciudad de México, pues la cantidad puede ser muchísima mayor. Las condiciones en las que se realiza un aborto en una clínica generalmente son doctores, y aunque sea ilegal, te lo pueden realizar en su consultorio. O sea, eso de la idea de la casucha vieja, no, es ya muy raro. No sé, lo común es doctores que se prestan a esto, incluso en estados donde no es legal. Por ejemplo, como Tamaulipas. ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se legaliza? Bueno, que todas las clínicas empiezan a ofrecer estos servicios y te ofrecen como un cóctel de opciones, ¿verdad? Desde el aborto sin dolor hasta el aborto con dolor, ¿verdad? Con un tipo de pastilla o dos tipos de pastillas. Eh, Realmente vemos que el aborto nunca se va a conformar. Ahorita, por ejemplo, la Ciudad de México ya probó que el aborto puede ser legal hasta los 5 meses si alegas violación. La violación no la tienes que comprobar con una demanda, no tiene que haber una denuncia penal. Los procesos del aborto son realmente terribles. Por ejemplo, una menor de edad puede ir acompañada de un adulto que no sea su familiar, eh, presentando CURP y pedir un aborto. Entonces, si estás hablando de una menor, puedes estar hablando de un caso de incesto, un caso de violación, y va y desaparece ese bebé, ¿verdad? Y la niña o jovencita puede regresar al entorno para ser violada. Este es un problema que se detectó también en Planned Parenthood, y se ignoró porque el aborto es un negocio, no tiene nada que ver con derechos humanos, es un negocio. Es triste porque en México se está perpetuando la violencia hacia a las mujeres. Imagínate, promover el aborto, ahorita que mencionabas de lo de las violaciones, afortunadamente es menos del 1% de las mujeres que abortan son menores de 14 años, pero todavía ese porcentaje, ¿por qué están embarazadas esas menores? ¿Quién las embarazó? No hay una investigación, simplemente van, aborta y regresa a tu casa. Puede ser incluso con el mismo violador. Dani, como hombre, Es lamentable, es lamentable ese tipo de situaciones. El título del libro es realmente muy interesante, lo que no se dice del autor, y ahorita en un lapso de tiempo nos ha dado mucha información sumamente interesante que pues pone a pensar. Jazz Guerrero nos comenta que bueno, es un excelente tema. eh, Te manda saludos a la escritora. Son temas que hacen falta y deben darse como conferencias en secundarias, preparatorias y universidades. Es, eh, es el interés también de conferencias, Samara. Sí, claro que si se abre el espacio, no, no lo, no,
eh, no me niego a No, eso, me gustaría que este tema se conociera mucho porque el afán es ese, que la gente se empodere, que tenga información. Fíjate que por supuesto, incluso, si me permiten darles a conocer que claro, hoy pueden descargar el libro gratis en la versión digital. Entran en Amazon.com y buscan Decídete lo que no se dice del aborto y descargan la versión completamente gratis. Esto es porque la verdad que el objetivo es que este libro se difunda. No digo que es la gran maravilla ni descubrí el hilo negro, solamente recopilé toda esta información para presentártela tal vez un poco más digerible, a lo mejor eh, te voy a ahorrar días de que estés investigando del tema, de que vayas una fuente a otra fuente. Aquí te presento muchos aspectos. Si me permiten leerla sin Claro, adelante. sinopsis del libro, claro, adelante, dice, adelante. en un mundo donde hablar de las convicciones propias se ha vuelto osado, cuando la cultura de la cancelación es lo que está de moda, hacer uso de la libertad de expresión es un acto de rebeldía necesario para dar voz a quienes no la tienen. Buscar la respuesta a la pregunta, ¿la defensa de la vida desde la concepción es un derecho humano? Será parte de esta travesía en un libro que te presenta la otra versión, sobre el tema del aborto. Un análisis desde el aspecto social, jurídico, de salud y demográfico. Con testimonios estrujantes y noticias que nunca llegan a las primeras planas, podrás transitar por el otro lado de la información, ver desde tu asiento, analizar lo que se te ha dicho y lo que se ha callado, para que al final seas tú quien tome la decisión. El tiempo es hoy, te invito a que quieras este libro y compartamos este viaje de búsquedas y de respuestas. Pues nuevamente, Samara, felicidades, y ojalá que se te abrieran las puertas, eh, para que llegaras a las escuelas, sobre todo más, yo creo que en las primarias, en las secundarias y preparatorias, porque sí es un tema muy importante y que sí debería de hablar, como tú lo mencionas. Va a existir quien te diga, oh sí, qué bien, oh que no, y tú lo mencionaste, no tienen la total verdad, pero si en algo puede ayudar todo lo que recopilaste, todas las entrevistas que tienes, los datos duros que plantas en tu libro, creo que es una excelente oportunidad para que pudiera llegar pues a las instituciones para en cierto punto poder hacer conciencia en estos jóvenes, como yo te lo mencionaba. Quizá el hecho de que tú le digas no les va a cambiar su forma de ser, porque al final de cuentas sigue siendo una decisión propia de cada persona. Creo que en algo sí ayuda, y en hacer, como tú dices, hacer conciencia, ¿no? Y también en esta cuestión de los valores, seguir ayudando, porque es algo tan triste. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria me daban educación ética o cívica y ética, una cosa así. Creo que sigue fuera de los registros en la escuela que lo han sacado, y también ese es un punto también muy importante que creo que se debe de tomar, y enhorabuena, Samara, felicidades. Ya lo voy a adquirir, lo quiero físico, no solo estaba en digital, para leerlo, y felicitarte nuevamente porque me imagino también que no fue tan fácil poder publicar el libro, llevaste tu tiempo, no sé cuánto tiempo estuviste escribiendo, redactando toda la información, y es un gran logro. Te conozco, sé cómo eres, lo decidida, y cuando lo vi me dio mucho gusto. Dije, wow, felicidades, porque pues es un paso también para ti Gracias. en tu carrera. Muchas gracias. No, pues les agradezco bastante este espacio porque pues es importante que el trabajo, fíjate que sí hay un gran trabajo en investigar, en hacerlo, como 6 meses que estuve trabajando con el libro, pero lo más difícil, créeme que es llegar al público, porque es difícil en un mundo ahora también que hay muchísimos libros en Amazon, en Internet, libros digitales, es difícil llegar a la gente. Y yo creo que esto es un trabajo de poco a poco, eh, buscar estos espacios y que la gente se interese un poquito por este tema y, y pues se dé la oportunidad de leerlo. Dani. Por supuesto, un tema así que es muy controversial. Digo, muchos opinamos acerca del aborto, algunos con razón o sin razón, pero como tú dices y nos lo platicaste, influenciados tal vez por muchas otras fuentes que no son muy buenas, pero lo que has investigado sumamente pues es de interés, y que creo que es válido que todos lo tomen en cuenta a través de este libro que es de lo que no se dice, ¿no? Del aborto, que ya está en Amazon.
ahí lo podrán encontrar. Yo ya lo tengo digital, ya lo bajé, gracias. Y bueno, la presentación oficial va a ser cuando. El próximo jueves 25 en el Museo Casamata a las 10:30. Ojalá que las personas que estén aquí en Matamoros, que les interese escuchar un poquito más acerca de este libro, adquirirlo, se los firmemos. También va a estar mi amiga compañera Xochitl Curiel con su libro, que es un libro de autoayuda muy interesante, muy ameno. Ojalá puedan asistir y acompañarnos. Pues Por ahí vamos a estar vamos a saludándolos. mandar a Dani, para que ahí nos haga, Gracias. nos narre el otro domingo cómo estuvo todo. Y Samara, nuevamente felicidades, y ya que lo lea voy a hacer ahí unos comentarios contigo, y ojalá, te lo vuelvo a repetir, ojalá que se abran todas las puertas. Estaba viendo que creo que una semana, 2 semanas, salió un libro de una actriz, narra su historia, ¿no? Es una actriz de Disney, donde no quería ser actriz, su mamá la obligaba, y se volvió tendencia, el número uno en Estados Unidos. Pues hay que ayudar, o sea, todos los que nos están escuchando, Yasmín, que nos comentaba que es maestra, hay que ayudar, ¿no? Que este tipo de libros que van a dejar algo bueno, no digo que el otro libro no, ¿verdad? Tendrá su punto, pero que es importante, como lo estuvimos hablando durante este tema, pues que se llegue a esta tendencia en México, y que como tú lo mencionabas, lo pusieron ahorita, que se puede descargar gratis, porque el punto es eso, ayudar, como tú lo mencionas, ayudar a las personas, a las mujeres sobre todo, pero también creo que también hacer conciencia en los hombres, también Claro. algún hombre que lo lea, que le ayude, y ojalá se te abran muchas puertas, Amara. De nuevamente felicidades, y bueno, ahí mandaremos a Dani para que esté contigo en la presentación oficial. Muchas gracias. Gracias, Samara, por concedernos esta entrevista. Es un tema muy interesante que esperemos próximamente pues sigamos platicando, sigamos abordando ese tema. Digo que creo que es un tema muy abundante y hay mucho más que decir acerca de esto, y si puede llegar a los jóvenes, sobre todo, que son el principal pues foco de que les afecta este tipo de temas, a lo mejor por la inexperiencia, a lo mejor por, no sé, hay muchas y diversas pues temas que les afectan a los jóvenes, y este principalmente es muy interesante, y esperemos que en otra ocasión también nos puedas acompañar para abordar más acerca de esto, ¿no? Sí, claro que Te sí. agradecemos. Gracias, Amara, bye Gracias. bye. Muchas gracias. Bye. Dani, pues como lo mencionábamos, ¿no? Hay que compartir el link, ¿no? En nuestras redes también, hay que ayudar. Un tema tan importante, y El enlace. el enlace, ajá, tan importante, y que la verdad no se le da ese cierto rango de decir, sí, no, o sea, lo toman muy a la ligera, pero es un tema muy, muy importante, que también abre otras puertas para hablar, ¿no? Esperemos que vaya a estar ese jueves ahí, en la presentación oficial, ¿eh? Sí, Samara me hizo la invitación, y obviamente pues lo tomé para que pues nos acompañara este día. Claro que las estaremos acompañando ese día. Esperemos que para el próximo sábado podamos también tener aquí en Central a Xochitl, que nos hable Es lo que de te va. su libro, y pues seguramente saldrá durante esta semana muchos temas también que podamos abordar a través de Central en esta segunda temporada, ya para ponernos las pilas, mi querida Andrea. Así es, Dani, pues agradecer, ¿no? A todos los que nos estuvieron acompañando, e invitarlos a que adquieran este libro. Tú me mencionabas, o tú mencionaste que ya lo tenías, hay que leerlo, y también aprovecha, ¿no? Ese día para hablar con Xochitl, que también está muy interesante su libro, y agradecer, ¿no? De nuevo a todos, a Samara sobre todo, y a todos los que nos estuvieron escuchando, y pues recordarles, el próximo sábado, mismo horario, Dani, aquí Sí, aquí presentes. en punto de las 9 para estar en Central. Esperemos que nos acompañen más personas y que puedan unirse a la conversación y nos dejen ahí sus preguntas y nosotros podamos abordar también, o sus comentarios, por supuesto, todo suma para poder pues hacer de la noticia, de la información, pues también un foro de consulta, ¿no? Y pues nos vemos el próximo sábado, Andrea. Espero que estés bien, que tengas una bonita semana
Un saludo para todos los que nos estén viendo. Igual que tengan una buena semana. Pues agradecer nuevamente a Samara su entrevista. Fíjate que sabe mucho sobre el tema, digo, de algo tuvo que haberle servido consultar fuentes y que el tema la haya absorbido de esa forma. Muy interesante, ¿eh? Y sobre todo los testimonios y toda la información que en un momento nos dio. Yo me quedé así en shock y digo, wow. Un fuerte Pero trabajo, Dani, la verdad que sí, de admirar, un que hay fuerte que trabajo. reconocerle, ¿eh? Hay que Claro que sí. reconocerle bien por Samara. Estaremos acompañándola este jueves y pues a ver si hago un en vivo por ahí para Central. Y ¿A qué hora va a ser? ¿A qué hora va a ser? El jueves 10 de No, la ¿a mañana. qué hora? O 10 de la mañana. Perfecto. 10, No, ya sí, dijiste 10 de la mañana. sí. Es que el jueves 10 a las 10. Está bien, Dani, pues esperemos que ahí estar al pendiente, ¿no? De todo eso y Claro. invitar de nuevo a la gente. Y bueno, nos vemos el próximo fin de semana. Que tengas un excelente resto de sábado. Disfrútalo. Mañana dominguito. Y ya bueno, el lunes de nuevo a trabajar, pero que tengas un excelente fin de semana. Igual, Saludos, Andrea, Yasmín, que vi que tus gusto comentarios verte. ahí. Sí, Igualmente, nuestra fan número 1. nuestra fan número 1. Faltó tu mami. Y acá, mi Juliana también les manda saludos, ¿eh? Muy bien. Muy Saludos. bien. Nos Bye vemos. bye. Bye.